Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Introducción y capítulo 1 de el Sefer de Job o de Job, como muchos lo conocen. Job, una persona que creo que es a la vez poco conocido y muy conocido. Poco conocido, pero a la vez muy conocido. Y digo poco conocido porque según los relatos históricos que tratan de rastrear en qué época histórica vivió y sucedieron estos relatos, no saben. Cada quien busca por su percepción, por su manera de ellos creer o entender que vivió para X o en X época. Y dentro de toda esa, se podría decir, diferente de opiniones, nos lleva a que es muy conocido. ¿Por qué? Porque dentro de lo que conocemos como grupos, movimientos en general, hablando cristianismo, eh, que ahí incluiremos un poco al mesianismo en esta ocasión, porque somos los que creemos en el Mesías Yeshua. Pues para nosotros, los creyentes en el Mesías Yeshua, Job fue un personaje real, un personaje histórico, un personaje de, se podría decir, de una de muchas de las antorchas encendidas que el Todopoderoso le plació manifestar en este mundo y ponerlo como un ejemplo a seguir. En lo personal, creo que yo he dicho en muchas ocasiones que yo manejo las cosas de mi vida en cierto aspecto y como ser humano, que a veces pasamos por circunstancias no tan agradables desde nuestro punto de vista, y circunstancia y me quedo yo siempre analizando y digo, tranquilo, porque lo que tú no sabes, lo que tú no tienes control, lo que tú no entiendes ahora, el Todopoderoso ya lo sabe desde antes. Y como Él lo sabe desde antes y Él es tu protector y tu cuidador, pues tú no sabes lo que se está moviendo dentro de las circunstancias. Y tú no le llegas, como siempre yo he dicho, y no yo reconozco, ¿verdad? Desde mi punto de vista, solo el Todopoderoso sabe. No le llega ni a los tobillos a Job en toda esa integridad que mantuvo en todo eso. Pero de la misma manera puede que seas un testimonio dentro del conocimiento y la capacidad que hayas tenido y no sabes si desde allá dijeron, zarandéalo un poquito para que veas que en medio de las circunstancias Él va a seguir alabando mi nombre. Que de eso, ¿verdad? Vamos a estar, si el Todopoderoso lo permite, ¿verdad? Vamos a entrar un poco sobre eso en el capítulo 1, si nos da la oportunidad.
luego de esta breve introducción. Entonces, para nosotros, los que creemos en el Mesías, Yeshua, Job es uno de los siervos que fue justificado por el Todopoderoso y manifestó su justicia, y por lo consiguiente se le llama Sadik, un proclamador, demostrador de la justicia del Todopoderoso. Para los de el judío, ¿verdad? Si se le conoce, para el israelita judío, pues Job fue un personaje también histórico que demostró su fidelidad y que fue uno de esos enviados por el Todopoderoso, y se le cuenta a Job dentro de una de las ramas y pensamientos de todo eso, que si uno se pone a analizar, ¿verdad? Diferentes de opiniones dentro del judaísmo, de esos que se creían o que se nombraban, ¿verdad? Seguidores, sabios, rabinos de su época, a Job como uno de esos 7 profetas que el Todopoderoso envió a las naciones. Y resalta mucho la paciencia, la justicia de Job y todas esas cosas. Dentro de lo que se conoce como el Islam, ¿verdad? También tienen a Job como un profeta y tiene su porción dentro de lo que ellos tienen como testamento o escritura sagrada, que es lo que ellos conocen como el Corán. Y en otros movimientos religiosos también hablan de este ejemplo, ¿verdad? De ser una persona en medio de las circunstancias difíciles, una persona que siguió manteniendo su integridad. Y ponen a Job como una persona sumamente elevada. En el catolicismo como tal, tienen a Job inclusive como uno de los no sé cuántos, ¿verdad? Santos a los cuales tiene mérito, tienen un día que le llaman un día de los santos, que creo que es el 10 de mayo, para Job. O sea, y esto nos lleva a analizar que Job sí realmente fue algo histórico. Y lo digo porque también hay un pensamiento religioso que piensa que lo de Job es como si fuese una parábola de enseñanza, pero que no pasó realmente. Pero no se sabe realmente quién escribió el libro. Bueno, nosotros deducimos que fue Job, pero históricamente no hay una evidencia que los historiadores hayan determinado con una firmeza, una certeza de que, mira, este libro lo escribió tal. Nosotros lo adjudicamos a Job y sabemos que desde nuestra convicción todo apunta a que posiblemente fue él el que lo escribió. Lo que sí sabemos que sí fue real, de lo que estoy convencido yo, que sí fue real, y que esto el Todopoderoso lo permitió para una enseñanza a Job, a los que les rodearon, a nosotros. Y más nosotros que sabemos que hay una confirmación de la vida real de Job, ya que es mencionado en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, donde
se nos incita a mirar y a analizar la vida de Job en todo su desarrollo para ver que el Todopoderoso es justo y que no desfallezcamos ante, ¿verdad? Ante las circunstancias y las adversidades que nos puedan estar pasando. Menciona a Job y menciona a Elías también. Dentro de lo que conocemos como los comentarios rabínicos de la Gemara y la Baraita, hay muchas discusiones sobre Job. ¿Quién era Job? ¿De qué nacionalidad era Job? Porque se menciona que era o vivía, no dice que era, dice que vivía, que había en esa tierra de Uz un hombre, Job, un hombre que se conocía como el nombre de Job. Dentro de las discusiones que ellos han tenido, pues lo ponen en casi todas las épocas de la historia del pueblo de Israel. Unos hablan y dicen que Job vivió en el tiempo de Abraham y mencionan un texto de Génesis. Otros dicen que no, que él vivió en los tiempos de los jueces. Otros dicen que vivió, inclusive hay un comentario que leí que dice que Job vivió en el tiempo de cuando el pueblo de Israel estaba cautivo por el rey de los ¿cómo se llama ese ahora? De los persas, de los medio persas, porque dice que vivió en los tiempos de Asuero. Y mire el argumento que ellos utilizan para decir eso, por lo menos el personaje que lo dice. Dice que él vivió ahí porque, como está escrito, ¿verdad?, en el libro de Job, que Job tuvo unas hijas de las cuales no habían unas más bellas que ellas en toda la región ¿verdad?, de donde él vivía. Y como, según dice ellos, basándose en el Sefer, en el libro que aparece la historia de esta mujer llamada Esther, pues dicen que como también dice en el libro de Esther que no había una más linda como Esther, pues dicen pues que esa niña o esa mujer posiblemente era la hija de una de las hijas de Job. Otros dicen que Job vivió en los tiempos de Jacob, Inclusive, hace poco, debido a que estaba escuchando una persona que tal vez a lo mejor yo no lo entendí bien y puse la, la serie equivocada. Puede ser que sí, puede ser que no. El punto es que él recomendó y dijo, mira, esta historia yo la vi, la historia de Job, la pueden buscar y mencionó un nombre. Entonces yo busqué pensando, según lo que yo escuché, el punto fue que puse una historia moderna, de esas que se ve que la han acabado de hacer, no de las viejas, sobre la vida de Job. Y ponen a Job como el nieto de Jacob. Y es porque dentro de todas las discusiones en las cuales muchos de ellos dicen que Job no era judío, porque Job fue uno de los 7 profetas que no eran israelitas, pero que sí eran siervos del Todopoderoso y fueron enviados a las naciones.
Pues hay otros que dicen, no, Job sí era Jewish, era israelita o judío. Y vivió en los tiempos de el patriarca Jacob y terminó casado con Dina, con su hija Dina. Entonces ahí es que uno puede ver o analizar que dentro de lo que se nos dice a nosotros, por eso es importante indagar, porque una cosa es lo que tú escuchas de una persona que se para dentro de un lugar y comienza a defender el pensamiento del judaísmo por el simple hecho de la opinión de uno de los muchos rabinos que hay dentro de ese sistema y que tiene una postura X, y él la planta y la sustenta con un argumento bíblico y te la presenta como que si todos los demás pensaran igual o como si esa fuese la realidad que todos estuviesen de acuerdo. Y no, porque los que han estudiado un poco sobre la historia y los pensamientos del judaísmo saben que eso contradice totalmente a la otra versión que ellos tienen cuando hablan del personaje de Yosef. Cuando hablan del personaje de Yosef, el hijo de Jacob, pues ellos hacen una mezcolanza ahí para tratar de decir que Yosef con quien se casó realmente fue con Dina, con su hermana Dina, israelita también, y que no, ¿cómo se dice? No mezcló su linaje, sino que se mantuvo dentro del pueblo de Israel. Y digo esto porque es interesante porque a pesar de eso que me sorprendió el relato de poner a, a Job como nieto de Jacob, yo decía, oye, ¿cómo, cómo indagan, ¿verdad? Dentro de eso, pero lo ponen a su manera, porque ahí, en esa serie, con quien Job termina o se casa, no es con Dina, sino es con una hija de José, que inclusive José no está casado con Dina en esa serie, sino con otra señora. Y Dina en esa serie, Dina ya está sumamente mayor. Pero traigo todo esto como introducción para que podamos entender un poco las diferentes perspectivas que hay de este personaje del cual vamos a estar hablando, de Job. Job, cuyo testimonio es de admirar y también un libro que nos desafía a preguntarnos muchas cosas de las cuales sabemos que, por lo menos en mi percepción personal, que el Todopoderoso anhela y desea que nosotros nos preguntemos. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es infinito y Él tiene para enseñarnos toda una eternidad. O sea, que si el Todopoderoso anhela que nosotros sigamos aprendiendo de Él, anhelando de Él, queriendo que Él nos siga abriendo el entendimiento, pues este libro de Job también nos desafía a cuestionar. Porque Job es un personaje que eso fue lo que en medio de sus circunstancias comenzó a hacer. A tratar de que el Todopoderoso le explicara el por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Pero hay muchas enseñanzas dentro de este Sefer. Vamos a tratar de comenzar. Así que, antes, ¿verdad? Para culminar la introducción. Así que Job es un personaje aceptado por muchos sistemas religiosos y
a la misma vez, ninguno de ellos, incluyéndome a mí, tenemos una certeza exactamente en qué, por lo menos hasta el día de hoy, yo no tengo la certeza de decir yo vivió en esta época, en este tiempo, en ese tiempo como tal. En el tiempo de Abraham, o en el tiempo de los jueces, o en el tiempo de David. Hay algunos que dicen que vivió hasta en el tiempo de David, otros dicen que vivió en los tiempos de Shlomo, de Salomón, que ahí fue donde se escribió el Sefer. Hay otros que tienen la postura que dicen que este libro se escribió primero que todos los libros anteriores. Y algo que tal vez no he explicado, sé que terminamos el Sefer de Segunda de Crónicas y tal vez se dirán, oye, pero entonces ¿por qué no seguiste con el otro que es el que le sigue según el orden que nosotros tenemos? Porque estoy tratando de seguir según la cronología. Seguí los libros en la misma, ¿verdad?, cronología como están ordenados en las escrituras que tenemos, pero como el Sefer que viene después de Primera de Crónica, después de Segunda de Crónica, es el Sefer de Nehemías o de Esdra, uno de los dos, que es el Sefer de Esdra como tal, pues sabemos que Esdra cronológicamente y Nehemías fue hechos que sucedieron en el regreso del exilio de Babel. O sea, y sabemos que hay mucho contenido que sucedió antes de eso, como el Sefer de Jeremías, el Sefer de Isaías, ¿verdad? Pero si Todopoderoso los vamos a ir estudiando conforme a su voluntad. Entonces Job, comienza el libro de Job, capítulo 1, diciendo: Job, Hayá Be'eretz, Ha'uz, Hayob, Shemu. Ish, Hayá Be'eretz, Uz, Hayob, Shemu. Un varón había en la tierra de Uz, Job era su nombre. Behayá Haish, Hahu, Tam, Bayashar, Beyir'a Elohim, Bezar Marra. Qué interesante, porque sabemos que hemos estudiado en muchas ocasiones que el escritor utiliza eh, los títulos que identifican a la persona y luego viene a decirte todo lo demás, que es lo que te viene a explicar para decirte por eso es que él se llama, o por eso es que a él se le describe de esta manera, por todo lo que te voy a relatar ahora. Y dice que era un hombre maduro, íntegro y recto, y temeroso de Elohim. ¿Y por qué? Porque era apartado del mal. Así que una de las cosas que nos identifican a nosotros como ser una persona que teme al Todopoderoso es cuando nosotros nos apartamos del mal. Nos apartamos del mal. ¿Qué significa? Apartarnos de todo aquello que sabemos que al Eterno no le agrada. Y decimos, ¿por qué? Por el temor que le tenemos al Todopoderoso. Si ese temor, que muchos lo pueden describir como miedo, pues no necesariamente es un miedo, es una reverencia, una yirá Elohim, una reverencia de veneración, de respeto, de obediencia que tengo ante a ese ser todopoderoso que me ha dicho y me ha enseñado que esto no está bien, que eso no está bien. Y esto me trae a la memoria eso
que inclusive lo he estado leyendo hace poco, estudiando un poco el Sefer de Jeremías. Y en una ocasión sabemos que el Todopoderoso le dice a Jeremías, vete y busca a esta familia, a los recabaítas, y llévalos a la casa y pon vino delante de ellos y dile que beban. Y ellos dicen, no, no, no vamos a beber, porque nuestros padres, nuestro ancestro, nuestro padre llamado fulano de tal, nos ha dicho que nosotros ni bebamos vino, ni nos asentemos en ningún lugar, sino que vivamos de peregrino, de un lugar a otro. Y eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Por miedo, ¿no? Por reverencia, respeto y honor. Inclusive eso fue algo que el Todopoderoso utilizó para decir, mira, ellos han seguido un mandamiento de hombre y mira cómo lo han respetado al pie de la letra. Y ustedes, a mí, que soy el Todopoderoso, el que los sacó, el que les dio herencia, el que les dio identidad, el que los ha protegido, el que los ha traído hasta aquí, no me han querido obedecer. No quieren escuchar mi voz. Y sigue diciendo, Vayaldu lo Shva'a benim Beshalosh banot. Y le nacieron a él 7 hijos y 3 hijas. Vayahi Mekarahu Shva'a elafin Zain Beshalesh elafin Gamalim Behamesh Meod Zamed Bakar Behamesh Meod Otonod Be'avuda Rabba Meod Hayahi Haish Hahu Gadol Mekol Benei Kerem. Y dice que este hombre tenía, no solamente era íntegro, recto, temeroso del Todopoderoso, sino que el hombre tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Tenía una hacienda de 7,000 millares de ovejas, 3,000 millares de camellos, 5 centenas de yuntas de bueyes, 5 centenas de asnas, y servidumbre mucha en gran manera, y era un varón, y era este hombre varón, grande entre todos los hijos del oriente, o sea, el más reconocido de todos los de esa época de oriente, o en el lugar de Uz donde él vivía, que estaba, según los relatos históricos, estaba en el territorio que se conoce ahora como el territorio, bueno, se conocía en el tiempo de la escritura después cuando el Todopoderoso, el territorio de Edom, del hermano de Esau. Entonces, esto es otra de las enseñanzas que nosotros aprendemos, que para el Todopoderoso es lo mismo si eres rico o si eres pobre. Él lo que anhela y desea es que tú seas tan vayashar, íntegro y temeroso, veyir a Elohim, y reverenciador, temeroso del Todopoderoso. Y es una evidencia de que dentro de muchas de las que hay, que en Todopoderoso hay, hubo y hay y habrá mucha gente con mucha riqueza, con mucho dinero, temeroso de Él, reverenciador de Él y apartado del mal, que eso es una de las cosas sumamente importantes, porque el pensamiento que a veces tenemos moderno es, si eres rico es porque la riqueza te esclavizó y ya no eres temeroso del Señor, ahora lo que amas es la riqueza, ahora lo que amas es el dinero. Y aquí vemos que yo no amaba nada de eso. Yo lo tenía porque el Eterno permitió que lo tenía, pero su vida era una vida íntegra y recta y temeroso y apartado del mal.
porque es una realidad. Cuando uno no tiene todas esas comodidades y todas esas cosas que aparentemente hacen como que uno sienta o crea que está realizado, uno a veces se siente, digo yo, esas personas que tienen todas esas riquezas tal vez se sentirían con esa tranquilidad de que puedo hacer, hacer y hacer porque las consecuencias no me van a afectar. ¿Por qué? Porque ya estoy realizado, ya estoy hecho, ya. Y sin embargo, aquí es una demostración que el Eterno te lo puede dar todo y te lo puede quitar aunque tú creas que eso va a ser eterno. Aunque tú creas que aquel que está allá en las alturas, porque es una realidad. Yo he estado, ¿verdad?, aprendiendo un poco también de eso, que tendemos a menospreciar al que tiene bienes y, ¿verdad?, y está en una situación cómoda económicamente. Tendemos a, a siempre a poner en tela de juicio su, su vida, su integridad, su lealtad. Obviamente sabemos por muchos testimonios que hemos visto, lamentablemente, de que muchos se han ido de las riquezas y que utilizan el medio del evangelio y de la vida religiosa como para aparentar de que sus cosas que están haciendo son en favor o bajo la dirección divina y que han dado un mal testimonio y que han hecho cosas perversas porque no se han querido apartar del mal o han caído en las tentaciones del mal. Pero no todos son así. Hay gente que tiene, por la gracia del Todopoderoso, lo que tienen y siguen manteniendo su integridad. Y no yo no estoy en esos zapatos, pero yo, ¿verdad?, puedo analizar que en el día de hoy también estar en esos zapatos es estar en el ojo del huracán ante todos aquellos que tienden a minimizar o a malinterpretar las palabras del Mesías cuando dijo lo de es más fácil que pase un camello que un rico entre el reino de los cielos. Pero vemos que Job tenía, y bastante, y dado por el Todopoderoso. O sea, que ese pensamiento de que es que el Eterno te quiere humilde, el Eterno te quiere que tú te conformes con la poquito o con lo... sí, el Todopoderoso quiere que tú te conformes con lo que Él te ha dado. Pero eso no significa que hay muchas personas al cual el Todopoderoso le ha placido darle bastante entre nuestros ojos, ¿verdad? Con un propósito. Porque vemos que yo, obviamente no estamos adelantando, pero yo en su discurso relata y entiende que todas esas riquezas que él tenía y todo lo que él tenía lo tenía para el servicio del reino, para ahí, para el que lo necesitara, para el que lo necesitara. Y él procuraba diligentemente ver quién realmente necesitaba para él. Y eso es lo que dice la Escritura. Dice, aquel que tiene mucha, sepa que esa abundancia, esa riqueza, es ¿para qué? Para que tú entiendas que tienes una función con eso y puedas ayudar al necesitado. No para que vengas y creas que todo es para ti y comiences con el egoísmo y es una vida que nosotros, por lo menos yo no conozco, pero estoy tratando de entender un poco ese pensamiento de ver esas personas con tanta abundancia y que se comportan de cierta manera y es una realidad, porque eh, cuando la gente tiene muchas cosas, se pegan muchas personas con intereses que no son los correctos, que no son de transparencia, que no son puros, sino
Entonces esas personas han pasado malas experiencias de personas que le han quedado mal, de personas que lo han traicionado, de personas que han querido, ¿verdad? Lucrarse de ellos, de personas que se sabe automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en que esas personas dicen, tengo que ser mucho más reservado con esto porque si no, me comen vivo. Y eso no significa que no quieran. Significa que tienen que según la experiencia, amorda o los pone. Es como en lo más normal. Si usted sale a la calle y pasa por una calle y en esa calle lo atracan, lo asaltan y al otro día o pasa una semana, pasa por esa misma calle y vuelve y lo asaltan. Y a los otros 2 meses usted le toca pasar por esa misma calle, lo más normal es que usted o llame a una policía para que lo escolte, para esperar que pase mucha gente, para usted no pasar solo o sola, o tal vez buscar cualquier otra vía, pero por esa calle no va a volver a pasar. Es lo más normal. Entonces, Job tenía muchos bienes y era uno de los más grandes en todo Oriente. Y aquí hay algo que comienza a hablar de lo cual muchos se piensan a cuestionar. Y dice, Vejalhu benei as mishta'am beit ish yomi veshalhu ha-kri'ah shaleshet a-hoihem leohol u leishtot eimehem. O sea, si ponen a Job en una circunstancia en donde le llaman íntegro, recto, temeroso, apartado del mal, ahora presentan a los hijos, en las cuales muchos han interpretado y han visto como que estos hijos eran malos, porque se iban a la fiesta, porque bebían, comían. Esto queda en incertidumbre, porque no necesariamente se podía estar refiriendo a algo. Lo que, conforme a la actitud de Job, pues Job hace algo que creo que todo padre haría, pero que sí también da a pensar que Job podía tener un presentimiento de la actitud y el comportamiento de sus hijos. Y es que lo más normal cuando tiene uno hijos jóvenes, que uno está viendo la inmadurez que hay en ellos, no porque ellos sean inmaduros como tal, sino por la realidad de la vida, de todo joven que entra a una etapa en la cual se cree sumamente maduro y quiere explorar, pero realmente es un inmaduro todavía. Y todos creo que pasamos por eso. Yo, en la edad que yo tengo, que no siempre he dicho, no soy una persona un viejón, ¿verdad? Pero ya pasé mis 20. Entonces, si yo me pongo a comparar mi pensamiento, cómo yo veía las cosas de la vida a la edad que tenía de los 20, 19, 17, 18, a cómo la veo ahora, es que pareciera que fueran dos personas diferentes. Es que pareciera que me cambiaron el cerebro. O sea, pareciera que esa persona es una persona que piensa totalmente contrario a lo que yo pienso hoy. Y eso yo lo tengo que aplicar a cada rato cuando hablo con los jóvenes en el trabajo o en la comunidad, con otras personas. Y yo digo, es que es complicado a veces entenderse con él. O porque, no porque él sea una persona que sea incomprensible, no, es que su manera de ver la vida y de percepción, en ese momento,
totalmente diferente. Como también puedo decir que estoy hablando en general, no estoy hablando eh, que todos son así. Estoy hablando yéndome por la mayoría, porque también he hablado con jóvenes de 17, 18, de 20 años que me impresionan con la madurez que tienen y la percepción que tienen de las cosas, de la vida y eso, pero en general sabemos que la juventud tiene su energía y sus cosas que nosotros llamamos inmadurez en nuestra percepción y en nuestra mentalidad de hoy. En la mentalidad que tenían en ese momento, no. En esa mentalidad que tenían en ese momento era lo que nos gustaba y lo que, y lo que querían y lo que también teníamos que hacer y lo que para nuestra percepción era lo mejor. Y Job, pues sabemos que lo que hacía, ¿verdad? Cada vez que, que sucedía esto. Porque dice, Vayehi ki hakitfu yami ha mi sakta veyishalach Yov veikat desha. Y ocurría cuando se acababan ellos los días de su festividad, enviaba a Job y los santificaba. Beha Shahib Baboker Beha Aola Haalot Misafer Kolo Ki Omer Job Ulai Haati Benei U Barhu Elohim Belabem Kemo Kaha Yaazi Yob Kol Hayamim. Y se levantaba de madrugada, temprano en la mañana, y ofrecía holocaustos según el número de todos ellos, pues decía, Job, quizá han ellos pecado mis hijos. Y aquí hay una palabra clave que aparece bastante en este capítulo y es una palabra que se utiliza para no decir otras. Y aquí la palabra que aparece es barhu, que se puede utilizar, que significa realmente bendecir, pero es para no utilizar la otra palabra, ¿verdad?, que conocemos como, que es la que han puesto. ¿Sabes? Dice en hebreo barhu, bendecir, pero han puesto maldecir, porque saben que eso podría ser que sea realmente lo que quiso decir el escritor. Dice, tal vez ellos han blasfemado o han maldecido a Elohim en su corazón. Y así Job hacía todos los días. ¿Y a qué se refiere? Que Job tal vez estaba viendo realmente que él no estaba ahí para supervisar a sus hijos. Y al no estar presente, que eso es otra de las cosas que nos pone a analizar. ¿Por qué Job no iba a esas festividades de sus hijos? ¿Porque le quería dar su espacio a los jóvenes? ¿O porque tal vez no estaba de acuerdo con lo que él cree que podía estar pasando en ese lugar? Y por eso él decía, como yo no sé, pero me lo imagino, pero no puedo dar certeza, pues vamos a hacer esto por si acaso. Vamos a hacer lo que como padres tenemos que hacer, que es clamar por los hijos. El niño, y sucede en nuestras vidas, el niño sale para la escuela o para algún lugar y nosotros orando, Padre amado, cuídalo, protégelo, líbralo de todo mal, que su corazón no se llene de maldad, que no se deje influenciar por los otros niños que tal vez ya están influenciados a hacer lo incorrecto o que él
no sea el que influencia a otro, que si hay alguna raíz de amargura o de maldad en su corazón, quítala, sácala. Porque nosotros no sabemos. Porque no sabemos. Entonces, en la próxima ocasión, vamos a seguir con el capítulo 1 de Job, en donde vamos a ver la presentación del adversario ante el Todopoderoso y cómo lo describe el adversario y cómo lo describe el Eterno. Shalom, Urajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, Tate.